Realmente estamos en una guerra interna donde esta amenaza, esta delincuencia criminal organizada se mimetiza, se camufla entre la población. No hay ninguna guerra en la historia de la humanidad que se pueda ganar sin el empleo de la inteligencia. El verdadero poder es el poder del pueblo. El principal potencial de nuestro país no es la minería, no es la agricultura, no es la pesca, sino es el peruano. 40.000 millones, más allá de los 25.000 millones de soles que se van al año a la corrupción, se dejan de invertir al año. ¿Pero por qué? Porque ¿quién va a querer invertir en un país donde realmente existe una incertidumbre permanente? Los expresidentes, la mayoría presos, un Congreso que no nos representa y un Poder Judicial que es terrible, pues atroz. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta temporada de Circun Podcast, esta temporada política. El día de hoy tenemos un gran invitado, un candidato presidencial, a Wolfgang Grosso. Así que, ¿cómo estás, Wolfgang? Bienvenido aquí. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Cristian, ¿cómo estás? No, para mí es un gusto estar aquí. Ya te imaginarás que en esta contienda política me invitan a todos lados, un montón de entrevistas, estoy cada vez haciendo más visible. Y cuando me comentaron de ti, justo me dicen los chicos, está Cristian que te quiere invitar para este programa. Y me comentaron un poco de ti, la verdad me generó bastante curiosidad también estar acá, ¿no? Unas entrevistas muy frescas, ¿no? Que tú haces y hay acá para conversar de todo, ¿no? Buenísimo. Cuéntanos un poco. Yo obviamente he investigado de tu historia. Sé que eres general de la FAP, que estás en el servicio de inteligencia. Así que también quiero que me cuentes un poco de eso. En el Perú, la realidad es que hay como un mal recuerdo, ¿no? Mencionas el tema militar y automáticamente se te viene a la mente Velasco y es como que, oye, Sí. ten cuidado. Entonces, cuéntanos un poco de tu carrera militar y cuéntanos por qué crees que no tienes nada que ver con esta historia o sí tienes que ver, ¿no? No, claro. A ver, primero que pienso que no se debe generalizar, ¿no? Siempre y estigmatizar tampoco. Yo soy un chico como un hombre que soy un chico como cualquiera. Vengo de un barrio, de Jesús María. Estudié en colegio parroquial, ¿no? Soy de los Agustinos Recoletos. Ingresé a la Fuerza Aérea por vocación. Me encanta la vida militar. Para mí es una pasión, es mi alma mater, la Fuerza Aérea. Ingresé muy joven, a los 17 años. Desarrollé una carrera a lo largo de 37 años en la FAP, en el sistema de inteligencia. Yo ingresé a inteligencia. He pasado por muchísimas cosas, créeme, de altísimo riesgo. Un poco para resumir muchas cosas. Pero lo único que te puedo decir en cuanto a mi trayectoria militar es que, para empezar, soy defensor calificado de la patria por haber realizado operaciones de inteligencia en territorio hostil de altísimo riesgo. No puedo comentar qué, porque todavía es una operación clasificada, pero con mucho sacrificio. Dejé a mi hijo de 1 mes de nacido y no lo vi hasta casi 4 años. Wow. Imagínate, ¿no? Y son cosas que la gente no las sabe, no solamente las vivimos los militares, los que saben que están metidos en este tema. Y también soy defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo por haber tenido una acción de contacto con una columna de Sendero Luminoso de 130 delincuentes terroristas aproximadamente. Yo estaba al mando de una patrulla de 20, eran 7-1, igual los hicimos huir, ¿no? Allá por el año 2000 en la región San Martín, una localidad que se llama Pachiza. Luego he comandado el servicio de inteligencia cuando era coronel, cuando era la unidad operativa. He sido director de movilización nacional. He sido director general de política y estrategia. He sido subdirector general del Centro de Altos Estudios Nacionales, que es la entidad educativa donde se gestan las políticas públicas del país. He sido director de información de la FAP y el último cargo que ocupé en la Fuerza Aérea fue el de director de inteligencia. Al pasar a retiro, me incorporé al staff de catedráticos de la Universidad de Lima, donde yo hice una segunda carrera. Yo estudié administración como segunda carrera en la de Lima. Y me incorporé como catedrático en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, en la carrera de Administración, que he tenido que dejar de lado, ¿no? Me he dado un paso al costado para dedicarme de lleno a la campaña de Integridad Democrática, porque soy candidato presidencial. La carrera militar para mí es una pasión, así como lo es la docencia. Me encanta enseñar también. Y también, bueno, y la Universidad de Lima es mi alma mater también, mi segunda alma mater, ¿no? Y te quiero hacer esta pregunta porque a todos los candidatos se lo estoy haciendo, ¿cuál es tu mayor logro profesional antes de entrar a política, no?
Bueno, primero el haber llegado a general de la nación, que no es cosa sencilla. Luego, haber tenido cargos de relevancia que los he desempeñado, creo, bastante bien a la altura de la responsabilidad que se me asignó. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, los que he mencionado, y también otro que traigo a relación es que a mí me nombraron el año 2013-2014 como coordinador general de la 11ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Este foro hemisférico, los países de América Latina se rotan la presidencia pro tempore. Uh-huh. Y al Perú le tocó esos 2 años y a mí me designaron coordinador general de cero, ¿no? Entonces, ahí apliqué todos mis conocimientos de inteligencia, de administrador, de todo, porque ya te imaginas, de cero empezar todo un evento hemisférico y donde la responsabilidad se le asignaba a mí con una resolución ministerial. Y fue un evento exitoso, ¿no? Recibí felicitaciones de casi todos los países, Estados Unidos, Canadá, Argentina, en fin, ¿no? Porque se llevó a cabo de una manera prolija y realmente dejamos muy en alto al Perú en este gran foro, ¿no? Tengo una pregunta y es, tú creaste ahora un partido político. Van de la mano, son dos, pero son preguntas relacionadas. Número 1, ¿por qué creaste un partido político? Y número 2, ¿por qué entraste a política? Muy bien. ¿Qué viste en la política que no había y tú dijiste, tengo que entrar? Sí, primero, mi conocimiento de la realidad nacional, porque como lo había mencionado, al ser director de Movilización Nacional, ser director general de Política y Estrategia y estudiar en el CAEN, porque yo tengo una maestría, creo que lo mencioné, yo hice una maestría en el CAEN de desarrollo y Defensa Nacional e hice un doctorado de Desarrollo y Seguridad Estratégica. El CAEN, que la gente de repente confunde porque es una entidad educativa donde no es militar, al contrario, son más del 85% son profesionales de procedencia civil, se enfoca principalmente en el estudio de la realidad nacional. Entonces, mi condición de militar en una etapa y luego el haber ocupado estos cargos y haber realizado estos estudios me hicieron tener un énfasis mucho mayor detallado de la realidad del país, ¿no? Una cosa, créeme, Cristian, es Lima y otra cosa es el Perú profundo, ¿no? Y lo he recorrido todo sin excepción. No hay ni una región, ni una provincia que no conozca. Me siento bendecido por eso realmente, porque de estar en la FAP y estos estudios que hice y los cargos que he ocupado me permitieron pues viajar mucho. Entonces, el ver muchas brechas, mucha indiferencia y mucho descuido de parte del Estado frente a una población que prácticamente se siente abandonada y no representada, sumado a la indignación que me genera cada vez más una corrupción que prácticamente ha tomado de rehén y ha secuestrado al país, ha hecho de que, o hizo en su momento, que tenga esa sensibilidad y ese afán y deseo de ingresar justamente a la política, ¿no? que a través de ella podemos hacer mucho. Particularmente yo miraba y decía, ya con mi vida resuelta, créeme, habiendo logrado los objetivos que me puse desde el punto de vista personal, académico, funcional, remunerativo, etc., yo me preguntaba, ¿y qué podemos hacer por nuestro país? ¿No? Más adelante me veía yo, me miraba a futuro y decía, voy a mirar atrás y decir qué hice por nuestro país, pudiéndolo hacer, y eso fue lo que me motivó. O sea, no ha sido una decisión fácil, créeme. Créeme también que muchas veces me levanto y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Me lo decía mi familia, me lo decían amigos, me lo decían compañeros, me decían, oye, ¿por qué lo haces? Colegas de la universidad, si estás con tu vida tranquila. Y yo les respondía, porque es lo que nos corresponde hacer a los peruanos de bien. Nuestro país nos necesita. Nuestro país no está para que personas solamente reclamen a través de las redes, manifiesten su malestar, sino que necesita de peruanos de bien para poder sacarlo del oprobio en que se encuentra y del fango que se encuentra el Perú. Tengo algunos problemas que yo creo que son clave para el país. Entonces quiero ir uno por uno Claro. y que tú me digas qué propuesta tienes al respecto. Claro.
o cómo lo solucionarías si fueras presidente? El primer problema que tengo y que creo que todos los peruanos lo hemos vivido es la inseguridad, Sí. ¿no? Entonces, desde la extorsión hasta que capturas al delincuente, apenas acaba de robar los celulares y lo sueltan en las 48 horas, o que lo meten preso después de que han cometido un delito y los terminan soltando muy pronto. Entonces, ese es para mí el primer problema, que es la inseguridad y que está en diferentes aristas. ¿Cómo combatirías la inseguridad si fueras presidente? Bien, en este momento nosotros nos encontramos precisamente frente a una amenaza, a un flagelo, una amenaza terrible, y que es una guerra. Realmente estamos en una guerra interna, en una guerra en la que no es una guerra convencional, es una guerra diferente, atípica, asimétrica, como lo he comentado, donde esta amenaza, esta delincuencia criminal organizada, se mimetiza, se camufla entre la población, se esconde entre la población, ¿no? Entonces, no se le puede combatir de una manera como la que se está haciendo ahora. Son medidas totalmente inoperantes, absolutamente inoperantes. Tú no puedes sacar a los militares frente a un enemigo que no te da la cara, ni tampoco declarar estado de emergencia, que me voy más allá porque hay otro problema que ya después lo vamos a conversar ahorita, la corrupción terrible, que de estado de emergencia que se aprovechan para seguir lucrando con el país. Tú sabes, en estado de emergencia se cortan procesos, no hay licitaciones, proceso de licitación, son compras directas prácticamente, y acá la verdad que están haciendo un festín con lo que está pasando en el Perú. Medidas como que no vayan dos en moto, no tiene nada que ver. Lo que se necesita es hacer frente a esta criminalidad de la manera como ellos operan. ¿Cómo? Con el empleo de la inteligencia. He dirigido el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea, lo conozco perfectamente. Hemos tenido logros importantes frente al narcoterrorismo, que es una amenaza muy similar, no igual, pero muy similar, en la que también estos delincuentes se escondían. Entonces, para eso tú no puedes hacer frente a ellos con medidas convencionales. Tienes que detectarlos, tienes que ubicarlos, investigarlos, seguirlos, neutralizarlos y sacarlos de las calles. No hay ninguna guerra en la historia de la humanidad, lo he manifestado, lo he dicho, lo recalco, lo enfatizo, que se pueda ganar sin el empleo de la inteligencia. Y la inteligencia, no quiero ser muy técnico en esto, es aquella fortaleza que tiene en este caso un Estado, ¿no? Y que a través de plataformas como inteligencia de señales, inteligencia electrónica, inteligencia de comunicaciones, inteligencia humana, inteligencia de redes, la inteligencia de la unidad financiera. Es decir, tienes que tener todos estos componentes para detectar a aquellos que se mimetizan, que se camuflan y atacarlos, sacarlos de las calles, ¿no? Entonces, no hay mucha ciencia, créeme, Cristian, no es difícil, lo he manifestado permanentemente, pero por obvias razones no lo están haciendo porque acá más les conviene tener a una población asustada, atemorizada, que esté preocupada en otras cosas y no mirando lo que hacen estas lacras políticas, que realmente dedicarse a vencer esta amenaza, ¿no? Entonces, ¿Y qué hay del tema judicial? Porque ese también es un problema, el tema judicial, de que coges al delincuente y lo liberas muy pronto o no termina preso. claro, pero coges a un delincuente, es como decir, coges al raterito, coges al de menor cuantía, el de menor monto, el que roba con menor monto, y no son inoperantes y encima con una criminalidad que extorsiona y extorsiona a todo el mundo. O una de dos, o extorsiona a los jueces o los amenaza, ¿no? Por si acaso, y quiero recordar que este famoso monstruo, este delincuente, no fue capturado por Perú, fue capturado por la inteligencia paraguaya, ¿no? Entonces, a ver, entonces sí se necesita una reforma. O sea, yo estoy dando el primer paso, el paso inicial, porque en ese momento la criminalidad está en las calles. O sea, los pocos que agarran son los que tú dices los sueltan, producto de un sistema terrible, atroz, pero la mayoría está en las calles. A esos hay que identificarlos y sacarlos, ¿no? Encerrarlos. Esto va acompañado de una reforma de la policía. Se tiene que reformar y fortalecer, pero de una manera diferente, haciendo pues un tamiz, haciendo separando la paja del trigo. Lamentablemente es lo que hay que decirlo. No es la institución, son las personas.
También una reforma del sistema penitenciario, no cambiarle de nombre como ha hecho el actual mandatario, simplemente ha cambiado de nombre sin una estructura organizativa, no ha hecho nada realmente. Y también una reforma del Poder Judicial y también de otro componente que es la Fiscalía de la Nación. Pero hay que entender que esta reforma tiene que nacer, si bien es cierto, promovida desde el Ejecutivo por quien encarna el mando del país, quien gobierna el país, pero tenemos que entender que vivimos en democracia y la democracia tiene que prevalecer, ¿no? Soy un fiel creyente de la democracia y la libertad, por eso traigo a colación lo que mencionaste de un presidente como fue Velasco. Me opongo absolutamente a cualquier tipo de gobierno que sea tomado por las armas, un gobierno anárquico. No estoy en contra de eso. No podemos llegar a ese nivel. Y por eso marco distancia con aquellos que lo han hecho de esa manera. Porque también puede haber un gobierno de facto desde la civilidad, ¿no? Sabes, tú amparado en la fuerza de las armas de los militares. Pero lo que digo es que nosotros estamos en una situación sumamente compleja, pero que tiene que haber mucho principio de autoridad. Pero eso tampoco nos lleva a que hagamos algo que sea fuera de lo que establece una Carta Magna, que es la Constitución, donde hay 3 poderes independientes. Que sean corruptos, no estamos tapando eso con un dedo, ¿no? Mira, Ejecutivo, todos los expresidentes, por no decirlo, o mejor dicho, la mayoría, presos. Un Congreso que no nos representa, formado por 130 individuos que ya sabemos legislan para ellos y para sus beneficios, y un poder judicial que es terrible, pues atroz, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un estadista precisamente es buscar establecer esos mecanismos, establecer los puentes, conversar. Yo me puedo sentar con el fiscal de la Nación, con el presidente del Poder Judicial, me guste o no me guste, porque sea gordo, porque sea flaco, alto, bajo, lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver con el hecho de que todos los que estamos cumpliendo una función pública, ya sea por elección popular o por designación, nuestro único norte tiene que ser el Perú, nuestro país. No hay otra. Y para eso tenemos que sentarnos y me sentaré con el presidente del Poder Judicial y le diré, bueno, ¿sabes qué? Acá tú y yo tenemos una responsabilidad. Yo como estadista, no presidiendo el Ejecutivo y tú presidiendo el Poder Judicial. Hagamos patria, verdaderamente. Hagamos esa reforma. ¿Qué te parece? Nos sentamos y conversemos a ver qué es lo que necesita el país. Como no tengo rabo de paja, yo no tengo rabo de paja, no tengo ningún juicio, no estoy coludido con nadie, a mí nadie me ha patrocinado, no he hecho ningún acuerdo debajo de la mesa, no lo quiero, no lo acepto. Entonces tengo la prerrogativa de sentarme, mirarle a los ojos a cualquiera y decirle, bueno, hagamos patria. Y si, no le voy a decir tú eres un corrupto, pero estamos hablando de que tú quieres lo mejor, bueno, sentémonos y hagamos eso. Y por último, lo que sí te puedo decir es que dentro de un marco constitucional, quien tiene el verdadero poder, mejor dicho, es el poder del pueblo, ¿no? Y si se tiene que recurrir al pueblo para poder hacer los mecanismos que corresponda, hagámoslo, ¿no? Si me tengo que ir, me voy, pero no vamos todos. No puede haber, yo no me quiero aferrar al poder. Si estoy aquí, créeme, Cristian, es por una verdadera vocación de servicio, porque amo nuestro país, como todos nosotros queremos al Perú, somos un país maravilloso. Acabo de salir una entrevista y yo digo, el principal potencial de nuestro país no es la minería, no es la agricultura, no es la pesca, no es el emprendimiento que vamos a hablar, sino es el peruano, el Perú, ¿no? Nuestra población. Esa población que de mucha raza, de mucha fuerza, de mucho empuje y que es el que en peores circunstancias hemos salido adelante y eso es lo que tenemos que hacer. Tú hablaste mucho de que conoces todo el Perú, de que has estado en distintas regiones, en distintas ciudades. Yo por mi trabajo también viajo a dar conferencias alrededor del país, pero también viajo a dar conferencias en el exterior. Uno de los problemas que yo encuentro en el país es la descentralización. O sea, yo viajo a países y ciudades en Colombia y yo veo 4 o 5 ciudades importantes, edificios grandes, una industria desarrollada, el tema inmobiliario desarrollado también. Viajo alrededor de Perú y veo obviamente Lima, que es una ciudad muy grande en el país, con muchos edificios,
Arequipa que está en desarrollo, por ahí puedo ver Trujillo. quizás Trujillo y bueno, Paramos de contar. Sí, Piura puede ser, pero ya a otro nivel. O sea, no es como tú vas a Colombia y ves Cali, ves Medellín, ves Cartagena, fui el otro día a Urbes Bucaramanga. inmensas. Son ciudades grandes con un desarrollo no solo inmobiliario, sino industrial. ¿Qué le hace falta al país para tener esta descentralización? O sea, que las ciudades fuera de Lima estén más desarrolladas. ¿Y cómo podemos trabajar sobre eso? Sí, bueno, primero, el cáncer de la corrupción, vuelvo a remitirme a esto, ¿no? O sea, lamentablemente, y hay que decirlo así, estamos en una situación muy compleja. O sea, los problemas del Perú, Cristian, son transversales, no son secuenciales. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si nosotros nos remitimos al verdadero origen de los problemas en el Perú, yo creo que coincidimos muchos en esto, por no decir todos, la educación o la falta de educación, una educación adecuada. Es la población. O sea, somos muy guerreros, somos muy luchadores, pero venimos de estructuras que no están bien cimentadas por una falta de valores. Entonces, tenemos, y aquí tenemos una corrupción que ha hecho una metástasis no solamente en el Estado, también en el sector privado. Si hay un corrupto, es porque hay un corruptor también, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto ha hecho una metástasis generalizada que tendríamos que ver primero, ¿no? ¿Cómo cortamos esto de raíz? Hay que ver el bosque y no el árbol. Tiene que haber una política educativa muy sostenida, muy fuerte, para que este resultado lo veamos, no lo vamos a ver inmediatamente, va a ser en el largo plazo. Aquel que dice que va a solucionar los problemas del país en un periodo de gobierno está mintiendo flagrantemente. Esto es algo que se tiene que trabajar con un plazo mayor. No lo vamos a ver. No lo van a ver tus hijos y de repente lo van a ver tus nietos, ¿no? De tu generación, porque esto es amplio. Problema de descentralización, sí, pues porque, o los problemas que hay en todas las ciudades que están fuera de Lima, apartadas de Lima, es porque hay mucha corrupción. Porque empezamos primero de organizaciones políticas, que es lo que vemos ahora, que están infestadas muchas de ellas por candidatos que son delincuentes, que vienen de actividades ilegales, ilícitas, como la minería ilegal, que patrocina muchos. Hay como 68 candidatos en partidos políticos, no más, 88 candidatos que provienen de la minería ilegal, que provienen de la tala ilegal, que provienen del narcotráfico. Fíjate, esa es la realidad del Perú, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo muy, muy difícil, pero va a tener que hacerse desde alguien que tenga el principio de autoridad y que se siente y que tenga la fortaleza de hacerlo para hacer esos cambios, ¿no? Provincias, las regiones, se tiene que, primero, o sea, es importante darles autonomía, una autonomía, pero una autonomía controlada, ¿no? Podríamos decir, hay una dicotomía en lo que digo, pero bueno, controlar mucho los recursos que se le asigna, con mucho control desde la Contraloría, un control del Estado, pero me refiero a un control en el ejercicio del gasto que se hace desde estas provincias, estas regiones. Muchas de ellas, o una de dos, la mayoría sumamente corruptas y la mayoría de ellas sumamente ineficientes. Se ha revertido al Estado un porcentaje muy grande de la inversión, del gasto que se le ha asignado a cada región, por incapacidad en la ejecución del gasto. O sea, lo poco que gastan, lo gastan mal, y de manera corrupta, y lo demás lo devuelven, ¿no? Pero ahí hay un problema, porque si se controla un poco más, se va a gastar menos. Y el problema es que justamente, desde mi punto de vista, al darle esa autonomía a las regiones e intentar que funcionen como, en cierta manera, como estados independientes, no tienen la capacidad o la educación para poder generar el gasto. Por eso es que habían lugares donde tenían el premio a la pileta más grande de la región y cosas así. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo, o sea, en tu gobierno, sales electo presidente, ¿cómo vamos a desarrollar ciudades como Chiclayo, como Cajamarca, claro, entre todas las ciudades? Cuando yo digo el control, no me refiero a que tú tengas procesos engorrosos, porque estamos en un estado totalmente sobredimensionado y inoperante absolutamente. No, me refiero al control en cuanto a la ejecución propia y que no se vaya a desviar, ¿no? Que no se vaya a desviar, que se vaya a otros mecanismos que lamentablemente prácticamente se han instaurado en el país.
el famoso diezmo, que ahora ya sabes que no es diezmo, ahora es el 20%, 10% para la adjudicación y 10% para el cobro. Terrible, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Pero no, los procesos deben ser más cortos, deben ser procesos rápidos, eficientes, con un sistema, por ejemplo, subastas inversas, licitaciones donde hay menor cuantía, en fin, procesos que se pueden aplicar, que no se están haciendo producto de un sistema que le conviene tener este tipo de modalidades para seguir lucrando y robando. Hace poco, justo una candidata, quiero pasar al siguiente ámbito para que nos dé el tiempo de alcanzar. Claro. Es el tema de vivienda, ¿no? Hace poco una candidata mencionó que planeaba construir 1 millón de viviendas al año, ¿no? Cuando el sector privado en su conjunto construye 50,000 viviendas por año. Hoy en día en Perú hay un déficit de viviendas, no de calidad, sino aptas para la población, ¿no? Entonces, ¿tienen en su plan de gobierno o en tu mente, si eres electo presidente, alguna propuesta para disminuir esta brecha que hay en vivienda? Sí, o sea, bueno, han habido gobiernos como, por ejemplo, el primer gobierno de Belaúnde, de Acción Popular, donde fomentó mucho las viviendas, ¿no? Las viviendas sociales. Claro, Jesús María, hubieron varias. Claro, Jesús María, no, en todo el Perú, ¿no? Las unidades vecinales. Entonces, nosotros también tenemos planeado justamente fomentar la construcción de viviendas para cortar esa brecha, como muchas brechas que existen en el país también, ¿no? Entonces, eso va a dinamizar la economía como lo vamos a hacer con los emprendedores. No quiero irme, pero es importante eso, quiero mencionarlo, que uno de los 3 ejes de nuestra propuesta de gobierno es que tenemos que fortalecer a los emprendedores en el Perú. Más o menos hay 10 millones de emprendedores en el Perú que son el motor del 80% de la economía del país, ¿no? Si bien es cierto, 3/4 partes de la economía es informal, pero el emprendedor es aquel, así como tú, que tienes este emprendimiento, ¿no? Así como el señor que está abajo del edificio, que tiene un puesto de llaves, un canillita, un bodeguero, un mototaxista, un emolientero, etcétera, ¿no? Que mueve la economía del Perú. Hay plata, se mueve dinero, pero sin embargo, paradójicamente, vivimos en una economía informal. ¿Por qué vivimos en una economía informal? Porque en nuestro país, y a través de entidades, para mí, extorsivas, o sea, la extorsión no solamente viene de la calle, sino también viene de un Estado cleptocrático terrible que te roba y que te ahoga, te extorsiona, y en vez de facilitar la formalización, te pone piedras en el camino con procesos engorrosos, ¿no? Y te cobra. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta entidad del Estado y aquel de la calle que se extorsiona, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros queremos motivar, y dentro de ello está, por ejemplo, ser muy, muy atractivos para la inversión. Pero el ser atractivo para la inversión es generar precisamente las condiciones para que los empresarios vivan en un contexto que realmente les genere seguridad, ¿no? No lo estamos viviendo ahora, ¿no? 40,000 millones, más allá de los 25,000 millones de soles que se van al año a la corrupción, 40,000 millones de soles se dejan de invertir al año. ¿Pero por qué? Porque ¿quién va a querer invertir en un país donde realmente existe una incertidumbre permanente, ¿no? Ahí me gustaría ahondar en el tema de vivienda, y luego vamos a hablar del tema de emprendimiento, que también es súper interesante. ¿En vivienda hay alguna propuesta de construcción, por ejemplo, fuera de Lima, que tengan? Tú mencionaste Belaúnde, y Belaúnde, una de las cosas que yo también concuerdo que fue un buen gobierno en el tema de vivienda, por lo menos, en otros también, pero en ese punto me gustó bastante cuando lo estudié, promovió temas tributarios, o sea, para poder construir, ¿no? Se alió con el sector privado. Entonces, en tu caso, ¿tendrías, o sea, alguna propuesta con tema tributario? ¿Por dónde iría? Dar facilidades, ¿no? O sea, lo que pasa es que, fíjate, y es interesante tocar ese tema porque viviendo la informalidad que vivimos, el Perú está en una situación económicamente no como deberíamos estar, porque tenemos una desaceleración económica, pero mal no estamos.
Los indicadores así lo dicen. O sea, paradójicamente también uso esta palabra. En la política es atroz lo que estamos viviendo. Sin embargo, la economía no se ha afectado, bueno, gracias a una política económica que emana del Banco Central de la Reserva, que ha mantenido esa independencia, y gracias a Dios tenemos a Julio Velarde, que está manejando el país en ese sentido espectacularmente bien. Y ojalá que tenga, pues, y sé que tiene, pues, a un grupo de un relevo, ¿no? Que eso va a ser importantísimo. Y ojalá que aquel que gobierne el país lo haga y respete esa política económica, ¿no? Entonces, porque hay un candidato que dice que va a echar mano a las reservas internacionales. Sí lo escuché. Me encantaría entrevistarlo para hablar de eso acá. Sí. Y pregúntale bien, porque él después cambia el discurso, ¿no? Después dice, no, dije eso, pero no dije eso, ¿no? Entonces, lo escuché, sí, lo tengo ahí. Entonces, ahí está, muy bien. Entonces, lo que se necesita en el país es generar los mecanismos y los puentes para que sea atractivo, precisamente. El Perú, o cualquier país en el mundo, mejor dicho, el Estado, es la empresa más grande de un país. El Estado como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el Perú no es el Grupo Brecha, los Rodríguez Banda, el Grupo Romero, no. Es el Estado, ¿no? Es el Estado que maneja el gran presupuesto general de la República. Entonces, pero justamente en nuestro país, la bonanza económica se da, pero no por la formalidad, porque es informal el Perú, pero ese es el dinero que circula, ¿correcto? Entonces, si nosotros generamos estos componentes, estos procesos para hacer más atractivo la formalización, tipo Estados Unidos, ¿no? Tú quieres formar una empresa, 3 o 4 pasos. En 3 días o 4 días, tú tienes tu empresa ya operando y tributando, ¿no? Entonces, pero no con impuestos que te ahogan, que prácticamente te inhiben, ¿no? Te limitan, y que al final te terminan prácticamente dejando fuera de carrera. ¿Cuántos emprendimientos en el Perú fracasan? El peruano es emprendedor, quiere hacer las cosas, pero después de 3 o 4 años, o 2 años, o menos de repente, ya tienen que tirar la toalla porque encuentran un Estado que, en vez de darte las facilidades para que tú continúes, ¿no?, en ese emprendimiento, en ese proceso de formalización, o en una empresa tal, cualquiera, tengas que tirar la toalla. Cuando lo más inteligente es dar facilidades tributarias. Oye, ¿sabes qué? Vamos a darte un respiro, vamos a darte un tiempo para que tú te consolides, para que salgas adelante. Es algo que quiero hacer, por ejemplo, con los peruanos en el exterior, con un potencial increíble, que pueden venir acá con los recursos que han podido ahorrar, tener, ¿no?, consolidar, y que vengan a invertir acá en el Perú, con facilidades y exoneraciones tributarias. Un tiempo determinado, obviamente, hasta que ya después se vayan consolidando. Es lo que haríamos nosotros en el sistema de construcción, por ejemplo, ¿no? Eso sería muy interesante, porque miles de peruanos hemos sacado gran parte de nuestro dinero hace unos años en la última elección, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante, así como se fueron miles de millones de dólares, que puedan regresar. Que vengan, pero que tengan las facilidades para hacerlo, ¿no? Y también hay otro tema importante, ¿no? Tú estabas hablando de los emprendedores y el tema de SUNAT, ¿no? Entonces, es algo que yo veo en mi día a día. Yo converso, leo comentarios de emprendedores y, contrario un poco a lo que se piensa en general, yo pienso que sí hay regímenes en la SUNAT, por ejemplo, que benefician mucho a los emprendedores y pagan poco. Regímenes como el RUS, ¿no? El régimen único simplificado, que es algo que se puede amplificar y se puede llevar a otras, no solo los negocios que estás, sino un poco más, que son, pagas 50, 80 soles al mes y ya estás. Eres legal, eres formal, solo que eres considerado microempresario. Y eso, lo que pasa en el país es que la gente tiene miedo. O sea, tiene miedo porque una vez que comienza a declarar, la SUNAT está atento y es como si vas creciendo, ahí sí te persiguen. Entonces, lo que yo promuevo mucho es la educación. O sea, ese es mi trabajo. Entonces, yo te digo, acá el problema no es solamente de SUNAT, que sí tiene algunos regímenes para las personas que quieren formalizarse, sino también está el tema de poder ponerlo más visible y educar. Entonces, ahí ya el último tema que quiero hablar fuerte es, y el que tú también mencionaste, es la educación. ¿Qué reforma educativa podemos tener? Porque yo siento,
que nos hemos quedado con la educación de hace 40 o 50 años para un mundo en el cual puedes hacer cualquier examen con inteligencia artificial. Entonces, lo que te sirve no es un examen, sino es lo que realmente aprendes. A ver, mira, como buen catedrático voy a referirme a un tema, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo enseño en la universidad, o enseñaba, he tenido que dar un paso al costado, pero, por ejemplo, yo no tomaba control de lectura. Me parece absolutamente ya arcaico, ¿no? Un control de lectura, teniendo las herramientas que se tienen, no. Algo que fomentaba mucho en la universidad era la clase inversa. O sea, daba la clase y después le decía a los chicos, ustedes repliquen la clase. A ver, Cristian, ¿no? Tú tienes a un grupo de jóvenes, están con su laptop y todo, ¿no? Yo te aseguro, primero, que más allá de las faltas permitidas, ¿no? O sea, que algunos no asisten a clase y se pierden una cátedra, ¿no? Más allá de eso, de repente están mirando y no están atendiendo la clase, están en el Facebook, están mirando otras cosas o están haciendo cualquier otra cosa. Entonces, y más aún que no leen, porque ahora los chicos no leen, ya se ha perdido esa práctica, esa costumbre, ¿no? Entonces, tenemos que ser tenemos que adaptarnos a los cambios de los tiempos, ¿no? Tiene que ser. Voy a otro ejemplo. Estaba en el aeropuerto ayer en Tacna, y estaba en la cafetería del aeropuerto y veía un papá, mamá y la niñita de 2 años, porque le pregunté, una niñita chiquitita, menos de 2 años, 1 año 8 meses, con un celular en la mano y su dedito así, arriba para acá. Nativos digitales total, ¿no? Es otra dimensión lo que estamos viviendo. Entonces, la educación, si bien es cierto lo que tú acabas de decir, es fundamental. La inteligencia artificial, los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial ha marcado un hito en la historia de la humanidad. Para mí ha habido 2 torques en la historia de la humanidad. Uno fue la revolución industrial, allá por los años 1870, y ahora la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene que ser utilizada como una herramienta adicional. No se puede perder el pensamiento crítico, el análisis, la esencia, ¿no? O sea, por ahí va mi pregunta de ¿qué propuesta? Claro, ¿Qué tenemos? Cambio de currícula. O sea, la currícula tiene que volver cursos de educación cívica, de valores, filosofía, lógica, educación financiera, fundamental. Si estamos hablando de un país que tiene el 80%, o sea, son 10 millones de emprendedores, casi poco menos de un tercio, ¿no?, de emprendedores en el Perú. Entonces, ¿cómo no darles una educación financiera desde los primeros niveles? O sea, porque eso es lo que va a mover la economía del país. Y tú sabes que en este tema de educación financiera, o sea, justo hace 2 años sacaron una ley de educación financiera en el país y yo era el más emocionado hasta que me di cuenta que no había nadie que la aplique. Entonces, porque ese es un problema, disculpa que te corte, Cristian, pero un problema es que acá hay muchas leyes. ¿Sabes cuál es el problema? Que no se da cumplimiento. Así como hay corrupción porque hay impunidad, muchas leyes que no hacen cumplimiento bueno. Y en esa ley de educación financiera, por ejemplo, algo que se tiene que tratar, o sea, que yo también lo dejo ahí, es el tema de impuestos. O sea, dejar de satanizar impuestos. Entonces, si a ti te enseñan desde que tienes 15, 16 años a pagar impuestos, cómo se paga impuestos y por qué sí deberías de pagar impuestos, porque tiene beneficios, pues lo vas a hacer como algo normal. Entonces, eso es importante también. Justamente usas una palabra, fíjate, ¿no? Cuando Estados Unidos nació como país, cuando se independizó, Abraham Lincoln dijo lo siguiente: hay 2 cosas que no se van a salvar los americanos. Una, de morir, todos tenemos que morir algún día, y 2, de pagar impuestos, ¿no? Entonces, para muestra un botón, Estados Unidos es una potencia, ¿no? Tú sabes, en Estados Unidos todos pagan impuestos, bueno, la mayoría, ¿no? Hay gente que va, que se ya se la juega también, ¿no? Pero es un país que tiene mucho control de los impuestos, pero son impuestos que tú los ves que se reflejan en ese bien común que brinde el país, con sus vaivenes, ¿sabes? O sea, tampoco no es la perfección, obviamente hay imperfecciones en cada sistema, pero sí es importante tener claro que lo que debe uno hacer es eres parte del Estado y por lo tanto tienes que contribuir al Estado. Esa es una contribución. La primera fuente de ingreso de un país es el tributo, pero tiene que ser pues un tributo racional, un tributo coherente y que dé precisamente las facilidades y que obviamente aquel que lo hace reciba también una contraprestación del Estado, ¿no? Entonces,
Lo que pasa también, y a eso iba, que lamentablemente, Cristian, lo anormal se ha vuelto normal y viceversa acá en el país, ¿no? La viveza, la criollada, como se dice. La otra vez estaba viendo un programa, estaba cambiándome para salir a trabajar y veía que un noticiero, media hora, se la pasaron con un reportaje donde una señora se había olvidado su billetera, su cartera con su billetera con una cantidad de soles. Y el taxista la llama y le devuelve la cartera. Y entonces la noticia era ese acto de haber devuelto el taxista la cartera y la billetera a las media hora. Le preguntaban a la señora, le preguntaban al taxista, ¿qué siente usted? ¿Cómo? Pero usted se emocionó, le generó, ¿y usted, señor taxista, qué sintió al ver a la persona que estaba recibiendo la plata? Bueno, me sentí mucha alegría. Media hora, Cristian. Yo miraba, decía, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué es lo raro? ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es esta noticia? Y disculpa que lo diga acá, pero aunque las comparaciones son odiosas, a ver si en Japón, en Alemania, en Finlandia, es así, ¿no? En Japón tú encuentras hay una billetera que alguien se la pierde, regresa después de 4 horas y la billetera está ahí con toda la plata, en un Starbucks, Tal ¿no? cual, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, es parte de esa educación que se tiene que potenciar. Obviamente, también va de la mano con las políticas que nosotros estamos diciendo, con una mejora en la infraestructura, una mejora de la conectividad. De nada sirve tener una infraestructura de primer nivel, con un equipamiento de primer nivel, si no tienes una conectividad adecuada que llegue hasta el último rincón del país. Los profesores deben ser muy bien pagados porque tienen la responsabilidad de educar, ¿no? Entonces, y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Y los jóvenes, finalmente, no se tienen que ir del Perú huyendo de la situación caótica, de incertidumbre, de terror o de temor que se vive en el país. Los jóvenes tienen que salirse a educar. Nosotros, desde un gobierno de integridad democrática, vamos a fomentar las becas, ¿no? Tenemos que recuperar la beca 18 y fortalecerla. Y nuestros jóvenes se tienen que ir, y con todas las facilidades que puedan haber, que sí se puede hacer, para que se vayan a capacitar de la mejor manera y después regresen tal cual los peruanos en el exterior con su dinero, pero ellos que vengan con una capacidad cognitiva que refuerce el desarrollo del país. Singapur, si tú recuerdas el caso de Singapur, un país que nació como país independiente después de independizarse de Inglaterra, que es lo que hizo el primer presidente de Singapur, más allá de las acciones muy drásticas y duras, que no comparto, nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, ahí así lo implantaron, pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Primero, educación; segundo, investigación y desarrollo; tercero, ciencia y tecnología. Fíjate, 3 componentes. Este presidente mandó a todos los jóvenes a estudiar a las mejores universidades del mundo y regresaron después y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Un país de primer orden, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio en sus estructuras educativas. Excelente. Oye, Wolfgang, vamos a ir a una parte más rápida de preguntas de sí, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, vacancias presidenciales, ¿qué opinas? Sí, cuando realmente amerita la situación. Yo sé que genera inestabilidad, pero lamentablemente estamos en un contexto realmente que no da para más el país. Lo que ha pasado ahora con este presidente, habrá que ver el tema, porque son 2 cosas, la legalidad y la legitimidad. Son 2 cosas distintas. Desde Pedro Pablo Kuczynski, que se abrió esta caja de Pandora, ¿has estado de acuerdo con todas las vacancias que se han dado? Podría decirse, a pesar que esto va a generar un impacto, pero en el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, este fue un títere, un tonto útil que lo agarraron, un personaje incapaz, impreparado, que prácticamente lo inducieron para una vacancia, ¿no? Le hicieron una camita, pero bueno, ¿qué te puedo decir? O sea... Bueno, pero
Él no fue vacado, él fue por el golpe de Estado Sí, que por el intentó golpe de hacer. Estado, ¿no? Claro, claro, ¿no? Pero después tenemos a presidentas como la Dina Boluarte, ¿no? Dina fue Fíjate, vacado. ¿no? O sea, fue vacada por una... ella se compró todos los boletos para que lo hagan, se ganó una absoluta impopularidad, o sea, fue impopular totalmente, más estaba preocupada en sus juicios de los Rolex y todos los escándalos, pero fue también para mí un personaje impreparado que se encontró con la presidencia de una manera, como ya sabemos nosotros, como se dio, y que los que robaron fueron los que estaban alrededor de ella. Terriblemente. Para mí, y disculpa que use este término, una raterita de menor cuantía, y los zampones eran los que estaban al costado y todos aquellos componentes políticos, que ya sabemos que se aprovecharon de esa impreparación. Ella, y buscaron un chivo expiatorio como fue el ataque a Aguamarina y en Chorrillos para allá, pues que fue el detonante. Sumado pues a las declaraciones que dio ese día, creo que estaba en Ayacucho, o sea, Entonces, vacancias presidenciales, ok con esas vacancias. O sea, cuando tú tienes a un presidente corrupto, como lo he manifestado, nosotros de Integridad Democrática decimos que el presidente corrupto debe cumplir cadena perpetua y alto funcionario también que comete acto de corrupción. Y eso no me hace un anárquico desaforado, pero lamentablemente, vuelvo a decir, si hay corrupción es porque hay impunidad. Entonces, en aras de la estabilidad, creo yo que no se puede mantener un presidente como este ilegítimo, ¿no? Que cree que manifestando y declarando que fue a comprar caramelos y que le vamos a creer. O sea, ¿qué hacemos? ¿Esperamos 4 meses, 5 meses a que deje el gobierno y después afronte un juicio? ¿O en ese momento lo que hace el Perú, toda la población, ya verle la cara a este sinvergüenza, y discúlpame que le use este término también, ¿no? Preocupándose más en meter mujeres a palacios que en gobernar, ¿no? O sea, que en hacer lo que le corresponde, por ejemplo, en este tema de la inseguridad, que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Sí. Bueno, siguiente. Constitución del 93. ¿Se queda, sí o no? Se mantiene. Perfecto. Se mantiene. Tienen que haber cambios que se están haciendo, pero no debemos mantener la Constitución. ¿Se acepta más inversión de China? Todo lo que sea favorable para el país, bienvenido, ¿no? Las inversiones nosotros tenemos que ser un país que aperture a la inversión, pero esta inversión no debe ir de la mano con acto de corrupción. Nunca más un Odebrecht, nunca más un Ruta de Lima, por donde venga, ¿no? Debemos fomentar la inversión general. Lo que tiene que prevalecer es el Perú. Deuda americana. Voy a explicar. ¿Qué me refiero con deuda americana? Uno de los candidatos ha sido alcalde, ¿no? Y hubo una polémica por el nivel de deuda que usó, el apalancamiento financiero que usó para las obras que tuvo que realizar en Lima. Eso fue con deuda americana. Entonces, ¿qué opinamos de la deuda americana hacia la presidencia? Cuando esta no afecte la sostenibilidad económica del país, bueno, que sea bienvenida. Toda inversión, vuelvo a decir, es aceptable en la medida que no esté coludida con actos soterrados de beneficio para algún grupo o alguna persona. ¿Subir sueldos mínimos? Sí. Nosotros, desde Integridad Democrática, creemos que el sueldo mínimo no se ajusta a la realidad realmente de una canasta básica familiar. Y sí se puede, pero en la medida, no como una acción populista, ni tampoco hacer una maquinita, ¿no? Sino realmente primero establecer las condiciones que la podemos hacer para poder tener una mejor posición económica como país y luego subir estos sueldos que realmente son muy bajos. ¿Vender Petroperú? Fíjate, hasta hace poco yo todavía tengo la posición de privatizar Petroperú, ¿no? Privatizar. Pero he tenido reuniones en las últimas semanas donde he estado con el presidente del capítulo de petróleo del Colegio de Ingenieros, con ingenieros de minas, ingenieros petroleros, y también voy a estar en 2 semanas, ¿no? Vamos a estar en el norte para el raid que vamos a hacer de Tumbes hasta el Trujillo, hasta La Libertad, y dentro de ello está contemplado una reunión con el sindicato de trabajadores de Petroperú allá. Ellos dicen que tienen la fórmula y el mecanismo para que no se llegue a esta situación de privatización. Yo los voy a escuchar.
como corresponde. Hasta este momento, la opción que tenemos desde Integridad Democrática es privatizar una empresa totalmente inoperante que nos ha generado mucho costo para el Perú. Veamos qué alternativas viables, razonables se puedan dar. Si es así, estudiaríamos esa posibilidad, pero tiene que ser realmente comprobada y no humo tampoco. Pena de muerte. Absolutamente en contra. Dios da la vida, Dios la quita, ¿no? Entonces, no hay necesidad de matar para poder volver el orden al país, ¿no? Bueno, hablando de Dios, la siguiente pregunta en el orden: ¿aborto? No, no estamos a favor. ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo? Lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Es un derecho que tiene cualquier persona y no quisiera yo entrar en esa polémica realmente, pero lo que está establecido de acuerdo a ley, ¿no? El amor no se debe politizar, ¿no? Te podría decir eso, nada más no se debe politizar y se debe cumplir lo que está establecido de acuerdo a ley, un contrato. Y la última pregunta que te tengo es, ¿tú creaste tu propio partido? Sí. Dentro de lo poco que sé de política y que he estado averiguando, eso es positivo en realidad, porque he visto que los partidos políticos, y corrígeme porque tú debes saber más de política que yo de todas maneras, se ven a veces como empresas, ¿no? Que se terminan alquilando los partidos políticos. Entonces quería preguntarte a ti, que estás postulando a un partido propio, que me cuentes cómo funciona la interna. ¿Por qué creaste tu partido y no entraste a otro? Sí. ¿Y cuál es el riesgo de alguien que esté en un partido que no es propio? Sí, ¿no? te lo comenté porque cuando la indignación que me generó toda esta situación en el país hizo que con ciertas capacidades, competencias, experiencias, decida irme por el camino más largo. Porque me decían a mí, ¿no? ¿Por qué no ingresas a política? Es más, una vez una persona se me acercó y me dijo, mira, tú tienes todas las competencias, tienes una buena trayectoria, tienes experiencia, no política, pero funcional. ¿Por qué no ingresas primero como congresista y te vas fogueando, ¿no? Y yo digo, si tener experiencia política es tener los políticos que tenemos, prefiero ser novato, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la experiencia política, entre comillas. Entonces, decidí formar un partido político siendo el camino sumamente engorroso, no te imaginas lo que significa. Hemos pasado tantas cosas, pero me daba la independencia y prerrogativa de hacer lo que realmente queremos hacer por el Perú. Un país que necesita ser gobernado por personas eficientes, decentes y valientes. Tal cual son los preceptos de nuestro símbolo, ¿no? De nuestro símbolo, las manos cruzadas, que significa la convergencia, la unión, sin distinción. Qué fácil terruqueamos a los puneños, a los hermanos de Puno, de Apurima, del sur del Perú. Qué fácil, a los jóvenes, qué fácil los terruqueamos, a la famosa generación Z, y cuando no somos empáticos y nos ponemos en los zapatos de ellos. No admito la violencia. No admito la violencia. La violencia no se acepta, provenga donde provenga. Pero el derecho a protestar, a hacer valer tus derechos y frente a lo que está pasando, pues entonces pongámonos en los zapatos del otro. Entonces decía que el símbolo está manos cruzadas, pero hay 3 líneas que significan los 3 preceptos del partido: eficiencia, decencia y valentía, ¿no? Entonces, no vas a ser eficiente, capaz, si no eres transparente e íntegro y de valores. No vas a tener valores, ¿no? Y ser íntegro si no eres capaz y tienes competencias. Puedes tener esos 2 componentes, pero falta un tercero, que es la valentía. Y eso es lo que me motivó a mí y a este grupo de peruanos que iniciamos este gran proceso de integridad democrática, porque sabemos que nos vamos a enfrentar a un sistema terrible que va a querer hacer todo por sacarnos del camino, pero acá estamos a pie firme, seguimos avanzando. Sí, efectivamente, lo que tú acabas de manifestar, no me gusta generalizar, pero créeme que la mayoría de partidos ven a la política como un negocio, como una empresa para lucrar. Ganan por todo. Mira lo que ha pasado con la famosa franja electoral, partidos políticos que han metido plata y que ahora dicen que no sabían, que mira, se le echan la culpa al otro, y cuando se sabe que hay prácticas, ¿sabes qué? De extorno. Y se habla, porque se habla. Ahí es un secreto a voces que metes plata y después te regresa la plata. Fíjate, 5%, hasta porcentajes se hablan, ¿no? 5% y 5% para el operador, etc. Es terrible lo que sucede. Se habla, muchos comentarios. Y segundo, también las ventas de las posiciones, ¿no? De las participaciones. Pagan.
por un número y por una posición. En Integridad Democrática no hemos cobrado absolutamente nada a nadie y eso nos ha dado la prerrogativa de poder elegir a aquellos que creemos van a hacer un buen papel, que no se van a hipotecar ni doblegar ante lo oprobio y la corrupción. A mí, lo he comentado, se me acercaron un grupo de mineros ilegales para ofrecerme muchísimo dinero, ¿no? Y a cambio de que pongan las listas a 5 nombres para la lista del Senado. Claro, no te lo dicen directamente, sabes que yo acá le doy esta cantidad, te lo infieren, mire, candidato, usted necesita por lo menos $2 millones, ¿no? Para una campaña, por lo menos. Dinero usted lo puede tener inmediatamente, podría tenerlo usted, ¿no? Pero fíjese, nosotros queremos hacer, tener una participación, entonces que quisiéramos tener pues unos 5 candidatos en la lista, ¿no? Invitados, que pueden ayudar bastante. O sea, entonces tú los miras, ¿no? Y les dije, bueno, muchísimas gracias, pero más bien ustedes preocúpense en hacer las cosas correctamente, porque les voy a decir algo. En esta persona que está aquí y un gobierno de Integridad Democrática, si Dios y el pueblo me permiten gobernar, créanme, les dije, que estas actividades, provengan donde provengan, no van a tener cabida en el país. Uy, candidato, pero para llegar usted necesita plata y no creo que llegue, ¿ah? Sin plata no creo que llegue. Bueno, eso lo determinará Dios y el pueblo, pero no tú, ¿no? Y no ustedes, no porque era un grupo, no ustedes. Bueno, pues queríamos conversar, cuídese ya así tal cual, pues una mafia extorsiva, ¿no? Y la verdad que yo te voy a decir algo, al único que le tengo miedo es a Dios, ¿no? Sea lo que venga, yo tengo los pantalones y la firmeza para enfrentarme a lo que sea, ¿no? Eso que me has dicho de los financiamientos es algo que yo también había escuchado. Y de hecho, por eso yo, como no entro mucho en política, me da cierto temor. Estoy haciendo estas entrevistas porque me parece que es un aporte que quería hacer. Esa era la última pregunta, pero me surgieron 2 preguntas cortas. Y una es, ¿cómo has financiado tu campaña y tu partido? Te voy a decir exactamente cómo. Cuando iniciamos este gran proyecto esperanzador, que fue en la mesa de la sala de mi casa, donde convoqué a 7 peruanos y le dije, vamos a hacer un cambio por el Perú, que me dijeron que era un soñador, un idealista, y lo acepto, lo soy, ¿no? Pero la historia de las grandes naciones está compuesta por personas que piensan y con grandes sueños y con mucha vocación de servicio, y la tengo. Y hasta iluso y hasta loco, ¿no? Me han dicho todo. Pero empezamos este proyecto y a lo largo de todo este proceso cada vez se fue sumando de 7 personas. Fíjate, ¿cómo hacemos? Ya comencé a llamar a personas, a peruanos, peruanas, que te decía, ¿no? Te pueden tener competencias, pueden tener mucha honestidad, pero la valentía, o sea, oye, no quieren, ¿no? Se mantienen reticentes, ¿no? A la política, por lo mismo que dices tú, ¿no? Prácticamente puedes tener una vida totalmente limpia, ¿no? Y te comienzan a fregar, salen cosas, te les inventan, te amenazan, hasta la vida de nosotros está en riesgo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pero cada vez se fueron sumando más. Hemos hecho polladas, no cócteles por si acaso, polladas, rifas, cenas, todo completamente estructurado y completamente bancarizado, todo informado a la OMPE, como debe ser, todo, absolutamente todo. Y habremos gastado más o menos en la formalización del partido hasta que se inscribió aproximadamente 700,000 soles. ¿Cuánto sacamos una pollada? Las primeras polladas, cuando éramos muchos, sacábamos pues 8,000 soles. Las últimas ya sacábamos 30,000 soles porque éramos más. En la última cena de gala logramos tener un ingreso de $38,000, ¿no? Y así te lo puedo decir, todo está completamente, como te digo, bancarizado e informado, ¿no? Aportes de nosotros también aportamos, los miembros del CEN tenemos una cuota, le pedimos, hay personas que viene pues una señora, una campesina de Caraz y afiliada al partido, que dice, pone en el grupo, ¿no? Yo puedo aportar 10 soles. Para ella 10 soles es quizás los 500 soles o $1,000 que puede dar una persona de Estados Unidos, como ha pasado, ¿no? Que cree en el partido. Entonces, todo está completamente trazable, completamente transparente.
Y claro, ahora dicen que hablan de campañas millonarias. Nosotros no tenemos plata como cancha. Fíjate que hace poco vino un chico, digo chico porque yo tengo 58 años, él tiene 38, empresario de paneles, y nos dio 4 paneles inmensos. Uno en la Panamericana Norte, Sur, Este, Oeste. Sin pedir absolutamente nada a cambio. Estábamos en un café con el jefe de campaña y yo lo miraba al chico, ¿no? Y le digo, tenía que hacerle la pregunta, le digo, ¿por qué lo haces, Leo? ¿Por qué me das esos paneles si no me estás pidiendo nada a cambio y no te lo va a dar tampoco? O sea, ¿sabes cuál fue la respuesta? Porque creo en usted, me dijo. Porque tengo 2 hijos pequeños y quiero que vivan en un país distinto. Tengo como 15 o 16 paneles y le puedo dar 4 por lo menos para que ayudarlo con un granito de arena para que usted llegue. Eso realmente me llenó de mucha emoción y son esos impulsos que se dan de gente que cada vez se va sumando, ¿no? Chicos, muchachos, los jóvenes ahora, ¿no? Cada vez más ven en una esperanza, ¿no? Ven un partido realmente que creo responde a su anhelo, a su clamor, un partido decente y que está conformado por peruanos de primerísima calidad, ¿no? Buenísimo. Lo último que tengo que mencionar, y ahora sí te prometo que No es lo te último, de preocupes, verdad, no, tranqui. es el tema Bukele. ¿Ya? Bukele es presidente de otro país, pero tú has mencionado mucho el tema también de la seguridad, que creo que es un buen ejemplo de cómo trató la seguridad. Uh-huh. Quería saber tu opinión sobre Bukele, no solo en el tema de seguridad, sino tu opinión como presidente y todo lo que ha generado en El Salvador, ¿no? Sí, Pues se habla mucho de eso en Perú. Entonces... Sí, es un estadista que hay que destacar la valentía, en principio, la firme determinación que él ha tenido para combatir una amenaza que prácticamente también los tenía acorralados a ellos. Y creo que una de sus principales fortalezas es que es un hombre de fe, ¿no? Y ha sido muy determinante en poner prácticamente a disposición su vida para sacar adelante a un país tan complejo como lo era El Salvador, ¿no? Entonces, sí, me parece un buen referente, aunque ya me comienzan a comparar con Bukele, te cuento, dicen que que soy el Bukele peruano, lo dijo Juliana Oxenford y muchos más periodistas. No quisiera que me etiqueten ni que me encasillen con él, con el respeto que se me merece, porque digo, Bukele es Bukele y grosso es grosso, ¿no? Nosotros tenemos 10 amenazas más fuertes que El Salvador. Y créeme que lo que voy a hacer cuando gobierne a través de integridad democrática, si Dios y el pueblo me lo permiten, va a ser 10 veces más fuerte de lo que ha hecho Nayib Bukele, ¿no? Porque es lo que corresponde a nuestro país. Se necesita principio de autoridad. No autoritarismo, porque he empezado esta entrevista diciendo que soy un fiel creyente de la democracia y la libertad. Pero eso no tiene nada que ver con la firmeza, determinación y principio de autoridad que debe tener un gobernante, más en un país tan complejo como lo vivimos y estamos aquí en el Perú. Buenísimo. Wolfgang, muchísimas gracias por el espacio. ¿Algo que quieras decir para cerrar este episodio? Sí, simplemente dirigirme a todos los peruanos que están escuchando. Sé que tienes muchísima audiencia, Cristian. Agradecerte en principio la oportunidad que me brindas de estar acá. Decirle a todos que esta persona que está aquí sentado en esta agradable entrevista que me he sentido muy cómodo, dicho sea de paso, es un peruano que con mucha vocación de servicio, con mucho amor y con una trayectoria completamente limpia, que está dejando su zona de descanso y de confort bien ganada, por cierto, para poner alma, corazón y vida para luchar para recuperar la dignidad de todo el país y de todos los peruanos. Una dignidad que nosotros nos merecemos. Somos un país maravilloso. Lo sabemos, pero ese adjetivo debe traducirse y debe materializarse y aterrizarse en hechos concretos. Y aquí lo que necesita nuestro país es peruanos de primerísima calidad que hagan todo lo que corresponda para ponerlo en el sitial que nos corresponde como nación y como país. Un Perú íntegro, el Perú que todos, absolutamente todos nos merecemos, y eso es lo que voy a hacer si ustedes y Dios así lo determinen y así lo hacen posible. No se olviden, el
el símbolo de las manos cruzadas, el color azul acero es el color del partido, y las 3 líneas que van hasta el cielo que significan eficiencia, decencia y valentía. Muchísimas gracias. Gracias. Y éxitos. Gracias.